que tendrán interés, que son interesantes, que tienen su función, pero que no son filosofía, lo cual dirá, bueno, pues ¿qué más da? Pues me da exactamente igual, pero es sencillamente cuestión de confusión, que se llame de otra manera. Y bueno, pues esto, que habíamos puesto ejemplos de consideraciones, reflexiones sobre el deporte, etcétera, que al margen de su interés y su valor, pues que son cualquier cosa menos filosofía, lo cual para muchos no significa nada. Porque ¿qué más da? Bueno, y a mí también, ¿qué más da? Pero si queremos obrar con un poco de claridad, pues no se puede pasar simplemente. Y como sabemos además, según declaración, el texto que he leído de la revista Fair Play, sobre que la filosofía del deporte está ya consolidada, aunque todavía tiene cierto estigma filosófico, claro, eso ya es demasiado, ¿verdad? Que te lo diga un individuo, profesor de la Pompeu Fabra, director de una revista, que te diga estas majaderías, ya no se pueden tolerar. Bueno, que se lo diga a los que le hagan caso bien. Pues ahora se trata, después de exponer algunos ejemplos, se trata de ofrecer muy en esquema lo que podrían ser los principios de una filosofía del deporte desde el punto de vista del materialismo filosófico. Pues claro, también hablar de filosofía no tiene tampoco, es un cuento lisiológico tal vez, filosofía, pero ¿de qué filosofía habla usted? Claro, de la filosofía estoica, de la filosofía kantiana, de la filosofía atomista, es decir, la palabra filosofía no tiene sentido en el abstracto, hay que decir, hay que adjetivarla. Y esto es uno de los vicios. Cuando se dice origen de la filosofía, ¿de qué filosofía habla usted? Claro, origen de la religión, ¿de qué religión? Claro. Bien. Pues por eso insistimos en que es desde las coordenadas del materialismo. Entonces, de estas coordenadas, la idea central, claro, una de las ideas centrales es la idea de esencia. La idea de esencia, que está expuesta además, bueno, ya lo saben muchos, procurando ser lo más tradicional posible, es decir, apegarse lo más posible a las tradiciones, por lo menos, quiere decir, no inventar así por las buenas, ¿no? Sino un poco mostrar cómo cada término que aparece pues está en línea con otros conceptos o ideas anteriores, es decir, no se trata simplemente de hacer revoluciones aquí, ¿verdad? Sino simplemente de ver cómo se engranan unas ideas con otras y cómo se contraponen. Y entonces la primera idea es la idea de esencia. Es decir, la esencia que llamamos porfiriana, pues es una esencia que consta de género y diferencia específica. Y hemos dicho que el género es uno de los problemas centrales, porque cuando se dice homo es animal que tiene logos. Cuando hablamos de logos, como es bien sabido, esta definición es de Aristóteles, como saben. Son mejor logos. El logo se traduce o bien por lenguaje o bien por pensamiento racional. Aquí cada uno entiende lo que le parece. La diferencia yo creo que es esencial metodológicamente, porque cuando se habla de lenguaje, se habla de algo perceptible morfológicamente, es decir, no hay animales que hablen. Luego, si hombres sí hablan el aslan o lo que fuera, pero es otra cosa diferente, ¿no? Lo que llamamos hablar gramaticalizadamente, pues nadie hoy discute, ningún zoólogo ni etólogo discute que hay animales que hablen. Tendrán formas parecidas al lenguaje, pero no hablan. En todo caso, el lenguaje es algo objetivo que está ahí, es una serie de sonidos que se pueden escribir, sobre todo si el lenguaje es escrito, pero aunque no, se pueden grabar y por tanto es un dato tan objetivo como puede ser pues una presión sanguínea, lo que fuera, es una cosa objetiva que está ahí, no tiene nada que ver con el cogito ergo sum. Y entonces, en cambio, el razón, que piensa, la reflexión que decía el padre Teilhard de Chardin y demás,
bueno, y muchos paleontólogos. Yo muchas veces he contado las opiniones de Cruzafón, que era el introductor en España de la obra de Teilhard, el que dirigía la comisión internacional que se formó allí por los años 60 o 50 y tantos para introducir España. Pues este señor que era muy eminente y tiene director de un libro que hay publicado en la BAC que fue muy importante en tiempos sobre la evolución, precisamente en la Biblioteca de las Cristianas, lo dirigía él. Y este señor, cuyo reconocimiento como paleontólogo era indiscutible, tenía unas ideas verdaderamente increíbles. Fuimos muy amigos porque estuve en Oviedo 4 o 5 años de profesor, hasta que revimos, pero completamente era imposible, era un individuo completamente intratable, de inculto, de fanático, de grosero en sus formas de pensar, ¿verdad? Y entonces, pues nada, ya la están haciendo tesis de doctorado, es que vamos sobre él. Y por eso me acuerdo, porque hay alguien que se acuerda de las broncas que tuvimos, algunas en la Facultad de Ciencias en Oviedo, y ahora ya han encontrado unas cartas que por lo visto nos cambiamos, él y yo no me acordaba de ellas, porque ahora han hecho pública su correspondencia. Y entonces algo ya relucí, entonces me preguntan que qué pasaba, no pasaba nada. ¿No? Tuvimos un par de broncas en una Facultad de Ciencias y ya está, y no pasó nada más. Bien, pues entonces este hombre decía, no, el hombre es el salto a la reflexión, lo del padre Teilhard. El hombre empieza en el salto a la reflexión. Digo, bueno, ¿y cómo demuestras tú que el pitecántropo, el Homo erectus, por ejemplo, empieza a reflexionar? Dice, hombre, si la reflexión no queda ninguna prueba, eso es la diferencia de lenguaje, no hay ni posibilidad de encontrar. Dice, hombre, hay pruebas indirectas, principalmente los enterramientos, porque cuando hay enterramientos ya se puede suponer que el hombre está pensando en la muerte. Y bueno, eso, ¿y por qué? Vaya deducción. Yo decía, puede estar pensando en la muerte o puede estar pensando que huele mal el cadáver de la tierra, ¿verdad? Y además los primeros enterramientos que se conocen son de osos, los de las cuevas de Drachenhall, etc. De manera que de eso no se dice nada. Pero él insistía, no había forma y así todos los tallerdianos que siguen funcionando por ahí, siguen funcionando en universidades, profesores de antropología física incluso. Bien. Bueno, pues entonces, no digamos en Estados Unidos, exactamente lo mismo. Entonces la idea de esencia de animal racional, claro, el racional se atribuye al alma espiritual, a un alma espiritual creada por Dios, etc. Bueno, y esta idea del alma racional y de la reflexión la introdujo Linneo, como digo. Bueno, digo modernamente Linneo. Cuestión completamente desconocida, ya he dicho antes bastante, pero vamos, recapitulo. Linneo, en el sistema Nature, el sistema de la naturaleza, allí definió el imperio de la naturaleza, le llama él, el imperio, que viene a ser la naturaleza, lo que llamamos con mayúscula la naturaleza, lo que nosotros llamamos el mito de la naturaleza, allí está funcionando a toda máquina en Linneo. En el reino de la naturaleza, en el imperio de la naturaleza hay 3 reinos, uno de ellos es el hombre, es el animal, en donde Linneo incluye al hombre. Y el hombre, ¿cuál es la definición de Linneo? Pues genus, también parece que es enteramente porfiriano. Da el género hombre y luego la diferencia específica es sapiens, homo sapiens. Y entonces el genus homo pone como ejemplos de genus homo el homo, ¿cómo se llama él? Vamos a ver, no me acuerdo. Es el hombre presapiens, es el hombre presapiens, que le llama él homo, nada, se me ha borrado en este momento la definición que da el homo, vamos a ver cómo, no, es muy conocido, pero nada, es le llama, es un homo que ya es hombre, pero que es presapiens, troglodita, el hombre troglodita. E incluso después añade como ejemplo ya a lo largo del sistema, añade que este hombre, un ejemplo de ello puede ser los hotentotes.
porque resulta que Linneo tiene una teoría de los géneros muy particular que muchas veces se ha citado como un precursor de Darwin, porque según Linneo hay especies, como es el hombre, Homo sapiens, pero además hay unos géneros que tienen en sí varias especies, las cuales pueden hibridar entre sí. De manera que cabe un origen de especies que proceden no de creación directa de Dios, como es el caso general, lo dice Linneo, la fórmula tan conocida. Tantas son las especies cuantas Dios creó en el principio de la naturaleza. Pero las especies son eternas. Por tanto, el problema del origen de la especie no se plantea en Linneo, porque está ya dado directamente en el origen de cada especie procede de la misma especie que está hasta el infinito. Es la tesis de Aristóteles, en el fondo. La naturaleza es eterna, está hecha desde el principio y entonces cada especie se reproduce desde el principio. Entonces no tiene sentido preguntar por el origen de las especies. El problema de Darwin no tiene ningún sentido porque las especies son eternas y porque tendría tampoco sentido como preguntar por el origen de Dios. Dios es eterno por definición. Entonces no hay origen de... La pregunta es tonta. Y las especies lo mismo. Pero resulta que habla Linneo del genus homo, y en el genus homo incluye a un otentote, y esto lo borró de la edición del sistema, pero figura en el borrador que se conserva en la biblioteca de la Sociedad Linneana de Londres. De manera que entonces el otentote viene a decir que otentote por lo visto significa tartamudo, y probablemente se refiere al, bueno, esto lo supongo yo, podría referirse al lenguaje de los cris de los bechuanas, que hablan así, ¿verdad? Y entonces esto oído desde fuera parecía un lenguaje de tartamudos. Y dice Linneo que los entonces probablemente son fruto del cruce de un mono, un troglodita, por ejemplo, y un hombre que existirá. En esto ven algunos una prefiguración del origen de las especies, de Darwin. Pero lo cierto es que quitando este asunto, lo que Darwin hace es poner, hay un genus homo y luego la especie sapiens. Y luego estas especies que van aumentando, claro, a lo largo, y que proceden internamente, están ya desde la propia inmanencia de la especie, que es eterna también, que se reproduce infinitamente, y de ahí viene la paleontología. La paleontología está fundada, se dice por Cuvier, pero seguramente no es cierto, porque aunque Cuvier fue el que favoreció realmente a Blainville, que es el que la fundó realmente, incluso el nombre de paleontología, que es un nombre que siempre me llamó la atención, utilizar la palabra ontología, que es de cuño claramente de tradición filosófica, un paleontólogo. Resulta que este Blainville había estudiado con los benedictinos en un pueblo de Francia, entonces fue a París, allí estaba Cuvier, pues, qué sé yo, de emperador de la biología, y él le procuró una cátedra en París. Luego riñeron a muerte, claro, porque las tendencias que mantenían eran totalmente distintas. Y entonces la paleontología tenía por objeto ir recuperando los huesos, en principio los huesos de los cementerios que había en Francia, los huesos de los galos, de los francos, etcétera, para llegar entre esos huesos a los huesos de los primeros hombres, que son los que había creado Dios en el principio. Y por eso había una continuidad completa entre los huesos de los paleontólogos, que era una ciencia que demostraba casi físicamente la eternidad de las especies. Como Cuvier había introducido la teoría de las catástrofes y que había cortes radicales y que aparecían nuevas especies, etc., pues entonces era imposible entenderse con ellos. Bien. Bueno, y luego Lartet, que fue un abogado que era muy amigo de Blainville y que también entraban en contacto, en conflicto con Cuvier y su escuela, que eran totalmente pues exclusivistas, vamos, no admitían a nadie que tocase el más mínimo dogma de Cuvier. Bueno, pues entonces la idea de la esencia que nosotros suponemos o presuponemos en el materialismo no es la de Linneo, que supone especies fijas, el fijismo que se llama, que no tienen origen, porque su origen está en ellas mismas, que el origen tiene que ver, esto es cierto, más con la cuestión de los géneros plotinianos que llamamos, más que con los géneros porfirianos,
porque las especies proceden de otras. Aquella famosa frase de Linneo, de Plotino, cuando Plotino está precisamente reanalizando la teoría de Aristóteles y de Platón sobre las especies y los géneros, y dice, los Heráclidas no constituyen un grupo, una unidad porque sean parecidos entre sí, sino porque proceden de la misma estirpe. Es decir, ahí Plotino está recogiendo la famosa cuestión del regreso de los Heráclidas, Hércules, ¿verdad?, que se extiende por toda Grecia y que coincide más o menos con los lacedemonios, con el regreso, con la entrada en Grecia de los dorios, que tiene una importancia decisiva para el deporte, como veremos. Bueno, voy a decirlo ahora porque luego se olvida y demás. La cuestión es esta, que la vuelta de los Heráclidas supone un concepto histórico del origen del hombre, de la esencia, en donde la esencia ya no es la esencia fija de Linneo, o de Platón, o de Aristóteles incluso, sino que la esencia, tal como la entendemos en el materialismo filosófico, es una realidad, que naturalmente expresa la realidad de una morfología. Ya hemos dicho que suponemos que de lo que habla la filosofía son de morfologías dadas en el mundo MSUI, que llamamos, en el mundo visible, tangible, etcétera, audible, en el mundo que nos movemos, en el mundo del sujeto operatorio que nos movemos. Y entonces, y los referenciales que tenemos, que llamamos morfologías, que los denominamos, el otro día no sé dónde apareció me parece que fue en el Catoplepas o en Tesela, no sé, que los llamamos, ¿cómo se llama? Estromas, que es una palabra de Clemente de Alejandría, que utilizábamos hace muchos años y que tiene por objeto designar pues algo que no son ni fenómenos, ni sustancias, tampoco son sustancias, porque ahí las alternativas son limitadas. Es decir, o el sol es una sustancia, que es lo que dice Aristóteles, o es una apariencia, es un fenómeno, o es una impresión sensible, que es el empirismo, y entonces hay que proyectar después adelante, y entonces, o el sol es un estroma. Estroma significa, según la utilización que hacía Clemente de Alejandría, San Clemente, pues era una especie de tejido, estroma, que tiene anverso y reverso, es lo principal. Y que tiene un anverso y un reverso que tiene una estructura, más o menos, pero no la estructura fija del estructuralismo, es una estructura que va y viene, que se hace y se deshace, ¿verdad? Por ahí va el asunto. Entonces, las referencias de los conceptos serían los estromas. Y sobre estos estromas aparecerían después, y estos estromas, una vez referenciados, es donde aparecerían conceptos, pues qué sé yo, el cubo puede ser un estroma, en principio, o el triángulo que fabrica alguien, ¿verdad? Y después, en cuanto estos estromas empiezan a interrelacionarse entre sí, aparecen ya otras cosas que son teoremas o estructuras científicas o lo que fuera, bien, o no, ¿verdad? Pues entonces la esencia la suponemos como una esencia evolutiva, no fijista, es decir, una realidad, un conjunto de estromas que evoluciona necesariamente. Y entonces el conceptivo de la esencia, desde el punto de vista materialista, no sería este género y diferencia que se mueven en un terreno puramente lógico, el platónico, ¿verdad? El mundo platónico de las esencias, etcétera, el demiurgo que las implanta en la materia, sino que la esencia tendría principalmente un núcleo consistente en un conjunto de estromas, más o menos organizado, tendría una interacción con el medio necesaria, puesto que el estroma no es sustancia, una interacción con el medio que va produciendo una transformación del estroma en diferentes capas, a cuyo conjunto le llamamos el cuerpo de la esencia, y después un curso de desarrollo de este cuerpo, y aquí viene la clave, curso que puede conducir a la esencia a su demolición. Por tanto, la esencia no es fija,
sino que es esencialmente variable y está siempre variando. Esa es la idea de esencia del materialismo. Hemos aplicado, como muchos saben, esta idea al análisis de la religión. La religión tendría una esencia, habría un núcleo originario, que claro que hay muchas posibilidades de interpretarlo, que nosotros lo habíamos puesto precisamente en los animales, en los animales pues teriomorfos, etcétera, o mastozoos en principio, pero también insectos, serpientes, etcétera. Y después tiene un cuerpo, que es el cuerpo que va constituyéndose en torno a los animales, compuesto por templos, por sacerdotes, etcétera, después por mitos, y luego tiene un curso que acaba después de las religiones primarias y secundarias, las religiones terciarias, donde aparece el dios monoteísta que borra completamente, que borra los animales, y que sería el origen de la filosofía griega. Es decir, el origen de la filosofía griega sería la lucha contra las religiones, no sería el origen que empieza a tener el de decir, a ver qué hay por aquí, ¿verdad?, sino que sería el ataque de los filósofos griegos, principalmente empezando por todos, realmente por todos, contra la religión primaria griega. Es decir, la lucha contra el antropomorfismo y contra el zoomorfismo que caracteriza a la religión griega. Aquellas frases de Xenófanes tan conocidas, es decir, los etíopes tienen a dioses con cabellos negros, etcétera, etcétera. Bueno, pues entonces, y también la hemos aplicado al Estado, al origen del Estado. El origen del Estado estaría en un núcleo que sería la delimitación de la capa basal de una sociedad, por razones de esto. Después habría un cuerpo en donde va creciendo el núcleo de muchas maneras, según una especie de poliedro que vemos bien, y así sucesivamente. Y luego, por otra parte, pues estaría completamente sometida a evolución, a desarrollo, un curso que sería el curso de la historia de los estados, etc., hasta que llegan a los imperios, hasta que en principio podría llegar a la desaparición del Estado. Por lo tanto, las esencias no son fijas. Y la acusación de esencialismo, que muchas veces nos han hecho, claro, es que habla de esencia, y esencia no se puede hablar. Y las esencias de los químicos y los perfumistas, ¿verdad?, de los terpenos, eso es un mundo riquísimo, las esencias. Ahí, sin embargo, no dice nada de esencialismo. Sin embargo, hay todo un capítulo de la química que se llama la química de las esencias, que es la química de los perfumes. Claro, realmente son esencias, pero ahí se ha quedado agazapada ese concepto tradicional de esencia, que es el ser, esa esencia, y sin embargo estamos funcionando entre los terpenos de los químicos y las esencias de Porfirio. Pero claro, por eso las esencias que utilizamos en el materialismo son estas. Bueno, pues el deporte habría que verlo como una esencia evolutiva. Por tanto, la fórmula de Linneo pues queda completamente fuera de lugar, claro, porque en el lugar en Linneo no cabe evolución, no cabe evolución de las especies. Y la evolución de las especies empieza, nominalmente, se presenta como problema con Darwin. Pero Darwin no sabía lo que era una especie, ni lo llegó a decir, claro, no supo definir el origen de las especies, pero no dio ninguna teoría sobre eso. No podía hacerlo porque no sabía lo que era un cromosoma, era imposible. Es decir, Darwin lo que hizo fue negar al Linneo. Y entonces el deporte, en esta perspectiva, pues significa que si tiene importancia filosófica la idea de deporte, es en la medida en que está vinculada con el origen del hombre, precisamente, como especie. Es decir, en la medida en que el deporte se atribuye a los hombres, precisamente, y no a los animales, a los cuales se les atribuye ampliamente los juegos, ¿verdad? Se habla del juego del ratón con el gato, popularmente, pero es eso decir del juego de los monos aulladores o del juego de los bonobos, de lo que fuera. Ahí están constantemente de los macacos, recorriendo, subiendo y bajando, al parecer de un modo exploratorio, puramente árboles subiendo y bajando, saltando de unos a otros, teóricamente, según Huizinga, por el ludens, el mono ludens, que están jugando, porque eso no es decir nada. Que decir que están jugando no es decir nada, el problema es el juego. Pero al decirlo en latín ya parece que lo han descubierto, homo ludens, ¿no?
Claro, pero no se decide absolutamente nada. ¿Por qué juegan? Claro, ¿por qué juegan? ¿Y por qué se mueven? Pues juegan de un modo determinista completamente. Es decir, no es porque sea la emergencia, la libertad de ese Cabo de Ortega. Juegan de un modo determinista, lo que precisamente los etólogos intentan describir qué es lo que pasa allí, ¿no? Los etólogos quieren describir esto. Bien, pues entonces, que el alcance, en principio, de buscar la esencia del deporte, en este sentido materialista, pues sería ver en qué medida el deporte aparece al propio tiempo que aparece la especie humana. Esa es la cuestión. Es decir, que estaría vinculado con la especie del Homo sapiens. Pero claro, el Homo sapiens hay que redefinirlo, esa es la cuestión, puesto que el Homo sapiens de Linneo es impresentable, totalmente impresentable. Como ya hemos dicho antes, por Homo sapiens se entiende Linneo, el hombre que se conoce a sí mismo, lo cita él, como dijo la Biblia, porque hace el relato de Moisés, además empieza el sistema con unas invocaciones a Yahvé, ¿verdad? Que da la impresión en principio que son puramente galeatas, que es para evitar el temor, claro, porque se le acusó a Linneo de haberse convertido en el segundo Adán porque daba el nombre a todas las plantas. Y entonces que se considera como el científico que quería controlar por primera vez el universo y darle el nombre a las plantas cuando el nombre los había dado Dios. En lo cual, objeción que tiene mucha importancia, yo creo, porque en general las clasificaciones botánicas o zoológicas pues no proceden de la realidad, esa es la cuestión. Esa es una tesis que hemos defendido también en estos cursos sobre el dinero que hemos dado. La idea del empirismo, de que las clasificaciones comienzan al tratar de ordenar el mundo en torno, ¿verdad? Y entonces pues vamos distinguiendo o significando especies porque se parecen unas a otras, especies como totalidades distributivas, luego vemos relaciones entre ellas. Claro, no es esto, las clasificaciones de las que tenemos noticia, primera, que son las de Speusipo, Genócrates y los platónicos, aquella famosa anécdota que cuenta Aristoseno, dice, describiendo una sesión de la Academia de Platón. Estaban discutiendo durante largas semanas dónde habría que colocar a la calabaza, ¿verdad? Esto lo dice como la suprema crítica al platonismo, cuando es una tarea propia de cualquier facultad de botánica, ¿no? ¿Dónde está la calabaza? Dentro de... Pues lo que quiero decir es que las clasificaciones ya académicas, por decirlo así, de la academia, aquí la expresión es totalmente legitimada, las clasificaciones académicas no se basan directamente en la observación empírica, sino en clasificaciones heredadas de la época del pasado paleolítico o del magdaleniense, necesarias porque sin clasificar no se puede vivir. Es decir, que estas clasificaciones tienen que, la especie de homo o la pareja de homo más primitiva, de la banda más primitiva, tiene que saber distinguir un lobo de una araña, por ejemplo, ¿no? Tiene que saber distinguir, tiene que conocer especies, y ahí están todas las clasificaciones que puso tan de moda el pensamiento salvaje, el totemismo de Lévi-Strauss, etc., donde hay un pensamiento salvaje donde aparece organizado el mundo de un modo que podríamos llamar precientífico, pero tan precientífico como es las clasificaciones de Platón o de Aristóteles, absolutamente precientífico, porque procedían no solamente de la observación, sino de una observación que estaba ya a su vez mediada por la herencia de las clasificaciones, pues eso, presapiens, de algún modo, pero necesarias para poder organizar el mundo en que vives. Y entonces, quiero decir que en este sentido, la idea de las esencias de las especies y géneros está totalmente en línea con lo que los antropólogos dicen. Bien. Entonces, la idea central de esta idea de esencia es que el deporte tiene que tener un referencial que sea un estroma objetivo, y este referencial pues está constituido por no se le pueden llamar deportes todavía, por actividades objetivas de las que tenemos constancia
y que son las actividades pues, del hombre cazador, del hombre recolector, de lo que conocemos, es decir, en términos del Linneo, de hombres presapiens. Lo curioso es que con el advenimiento de la paleontología y de la arqueología, pues se ha olvidado la distinción esencial entre las esencias pues, reales y las esencias pues, totalmente construidas ad hoc, ¿verdad? Y entonces la idea de una reorganización del mundo en torno en términos pues eso, de especies y géneros, de una clasificación de la de Linneo o la de Speusipo, lo que sea, porque las clasificaciones de Aristóteles pues, son ya muy parecidas a las de Linneo. Claro, Linneo no partió, ni Buffon, no partieron de la nada. Bien, la pregunta es entonces, ¿qué tiene que ver el deporte, tal como lo entendemos nosotros, con realidades referenciales que podamos atribuirlas pues, a la época prehistórica, presapiens? Bueno, aquí viene una cuestión dificilísima, pero que voy a resumir por lo siguiente, por poner un ejemplo, que son los Juegos Olímpicos, y concretamente el pentatlón, puede servir de referencia. El pentatlón, como es bien sabido, según referencias que vienen de Pausanias y otros, ¿verdad?, pues es una institución ya totalmente organizada, que tenemos presencia histórica, tenemos documentos, esculturas, es decir, es una cuestión ya arqueológica, ya totalmente recibida. Sabemos que el pentatlón pues, constaba de 5 fases, que era primero la carrera, el correr. Claro que la carrera es la característica del bípedo, sobre todo del bípedo, que puede correr, el bípedo implume, que está bipedestado, pero la importancia del bípedo no es, como decía Diógenes el Cínico, no es que vayan los pies, sino que la importancia, diríamos, para la esencia del hombre no es que pueda estar en los pies, sino que deja las manos libres. Y entonces al dejar las manos libres puede empezar a operar fuera, esa es la importancia de la bipedestación. Si no, pues hay otros muchos animales bipedestados, los suricatos, que llama, que se ponen de pie, pero y tienen las manos aquí colgando, pero no les sirve para nada. Es decir, que lo importante de la bipedestación es el liberar las extremidades locomotoras y poder operar, poder empezar a operar. Es decir, poder convertirse el hombre en sujeto operatorio. Lo llamamos sujeto operatorio, es decir, no sujeto perceptual, que tiene sentidos, sino que hace operaciones y que fabrica objetos nuevos y compone aleatoriamente o como sea, ¿no? Y entonces, la carrera es una de ellos, dromos, ¿verdad? Luego está el salto. Claro, el salto es esencial también a todos los animales, pero a los bípedos también. Luego está el martillo, bueno, el disco, el lanzamiento del disco, de una piedra, las culturas, como tirar las piedras. Luego está el disco, el discóbolo, y luego está el agón, la agonía. Luego está la lucha desnuda, además, la lucha desnuda, lo cual vincula a su vez la idea de hombre, del deporte del hombre, con el mono desnudo famoso de Desmond Morris y de tantos otros, ¿no? Y con mucha multitud de propiedades del deporte que tienen que ver, pues desde la pederastia, que tan de moda está hoy entre el clero y entre las escuelas de profesores de arte y de música y demás, este caso que hay en Madrid de un colegio que están sin parada hace ya 2 años, con aquel pobre hombre, ¿no? Y entonces, la pederastia, dice Friedländer que no se puede entender la filosofía griega sin pederastia. Eso lo dice Friedländer en el libro famoso sobre Platón de hace unos años. Es decir, la pederastia es una cosa totalmente habitual que está derivada del deporte, es decir, de lo que es la lucha, sobre todo. Tienen que estar desnudos los atletas, bien. Bueno, lo que quiero decir es que esta referencia del deporte, quiere decir que no es nada, digo esto, bueno, y además,
últimamente hay una exposición en Madrid, me parece que es en Madrid, o en Atapuerca, no sé dónde, que también vino el Stories en la prensa, por ahí tengo los recortes, una exposición sobre el sexo en la prehistoria. Y allí realmente hay una acumulación de esculturas que son falos, que son vulvas, que son combinaciones de falos con vulvas, de animales, etcétera, en donde que los paleontólogos quedan asombrados del detalle con que conocían la estructura del falo erecto, etcétera. Y entonces que están allí funcionando enteramente con esto, ¿verdad? De manera estos se atribuyen a fases anteriores al magdaleniense, de manera que todavía no había dibujos en las cavernas. Es decir, y claro, todo esto se llama Homo sapiens. Claro, la interpretación yo creo que ha ocurrido es que sapiens, para mantener la tecnología de Linneo, se ha interpretado el sapiens no como reflexión, en el sentido de Teilhard después, o de Linneo, sino el sapiens como el que es hábil, el que es sabio, el que sabe hacer cosas, el que sabe hacer cosas con las manos. El Homo habilis, que se llama además, el Homo habilis. Y entonces el Homo habilis, pues muy bien cuela, decir, bueno, pues sapiens, porque sabía ya hacer cosas. O sea, como si los animales no lo supieran también. Como si los animales no supieran hacer nidos y qué sé yo, y diques y torres de termitas, es decir, mil cosas, ¿no? Es decir, que ahí la etología ha dado un frenazo enteramente a la idea de las esencias metafísicas, porque también los animales, en todo lo que tiene que ver con juegos y habilidades, se encuentra todo lo que quieras, desde los experimentos de Keller, ¿no?, en Canarias, en Tenerife, al principio de la Primera Guerra Mundial. Allí realmente, pues, el sultán manejaba y funcionaba y enchufaba palos y tubos como cualquier hombre. Sería también un Homo sapiens, según esto. De manera que entonces la clave es el sapiens. ¿Cómo se entiende el sapiens? Bueno, el interés mío, bueno, la orientación que he escogido para esta definición de deporte es tratar de interpretar la idea de sapiens en el sentido de Linneo de reflexión, que es el que dio el de sapiens, el sentido de reflexión. Pero una reflexión que ahí está la cuestión. Es decir, que realmente es una reflexión, pero que no tiene nada que ver, como veremos, con la reflexión del cogito cartesiano, ¿verdad? Que el hombre de repente se vuelca sobre sí mismo y dice, cogito ergo sum. Claro, pensar que esto lo hace el hombre primitivo, como hacen tantos antropólogos franceses, ¿verdad? Como hacía Cruzafón, entre otros, no es que el hombre de repente miró al cielo, reflexionó y dijo, ¿de dónde vengo, a dónde voy?, ¿verdad? Y entonces empezó a ser hombre. Claro, eso es una cosa infantil, yo creo. Entonces, la reflexión se puede tomar de Linneo para darle un fundamento, pero veremos que es en otro sentido muy distinto, y yo creo que con una base positiva, referencial, muy, muy importante. Bien. Entonces, en el caso de que decíamos de los Juegos Olímpicos, el presupuesto de los Juegos Olímpicos, que no son deportes, como sabemos, no son deportes, el presupuesto de los Juegos Olímpicos es que hacían una serie de actividades ya instituidas, estas 5 pases del pentatlón, que tenían antecedentes referenciales al margen de todo deporte, que no se llamaban deportes, que eran distintas. La actividad de correr, de saltar, de tirar piedras, de tirar jabalinas. El uso de jabalinas está acreditado en etapas muy antiguas de la prehistoria. Es decir, la caza con jabalina, incluso de bisontes, de jabalines a veces puestas ya en épocas más recientes en cuevas para que el bisonte se enfrente con ellas. Es decir, el uso de jabalinas es completamente habitual entre los paleontólogos, que encuentran jabalinas en fases muy tempranas de la evolución, en Atapuerca, etc. Entonces, el tirar la jabalina no tiene nada que ver con el deporte. Ahí viene la cuestión, tiene que ver con una actividad práctica, operatoria, una actividad práctica en donde la actividad está dirigida enteramente por el objeto mismo. El que tira la jabalina quiere clavar la jabalina en un bisonte, en un jabalí, o quiere, por eso se llama jabalina, digo yo, en un jabalí, o simplemente quiere tirarla sobre otro hombre.
Es decir, está realmente actuando en primer grado en una actividad que no tiene nada que ver con el deporte, es una actividad práctica determinada por la lucha por la vida, de la subsistencia. Y entonces, y lo mismo la carrera y lo mismo todo lo demás, y la lucha, es decir, es todo lo mismo. Es decir, entonces hay unas referencias previas al deporte, y por tanto el deporte no es que invente eso. ¿Qué es lo que inventa entonces el deporte? O los Juegos Olímpicos, vamos a decirlo así, aunque todavía no son deportes, porque no se consideran como tales. Bueno, hay una teoría muy extendida, pues yo creo que es prácticamente universal. Una teoría que fue la teoría del origen religioso de los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos tienen origen religioso. ¿Por qué? Pues porque eran concentraciones de gentes de Grecia que se reunían pues en Olimpia, en Delfos, en Epidauro, etcétera, en torno a Zeus o Apolo, etcétera, sobre todo Zeus, la gran estatua de Zeus en Olimpia, de Fidias. Y entonces el motor de los juegos sería el deporte, sería la religión. Idea que está presente todavía en Coubertin, muy curioso. Coubertin, en un discurso pronunciado, radiado en Berlín, el año 39, el año que empezó la Segunda Guerra Mundial, dice que hay que reexponer que el deporte, los Juegos Olímpicos que él había contribuido a poner en marcha ya a final del siglo anterior, del siglo XIX, que el deporte tiene un fundamento religioso, que no es una religión pues como podía ser la de Zeus o los cristianos, pero que es otra religión. ¿Qué más da? ¿Qué es otra religión? ¿Qué es la religión? Lo que eso no es decir nada, porque es imaginarse porque ya los griegos tuvieron esto con su religión, ahora se ha ido la religión, pero sigue el espíritu religioso que movía los juegos. Ahí está el salto mortal, ¿verdad? El salto mortal. Es decir, los Juegos Olímpicos de 1884-85 no tienen nada que ver con los Juegos Olímpicos revitalizados por Coubertin y por una sociedad que estaba en ese trance. Entonces, esto dicho en Berlín, el año que empezaba, el año 39, empezaba la guerra, donde estaba ya el nazismo en plena actividad, en donde la propia organización de los Juegos Olímpicos estaba concebida desde el racismo, no de la religión, del racismo, el famoso escándalo del atleta negro que ganó la carrera, precisamente la carrera. Claro, en los Juegos Olímpicos griegos, como sabemos, la carrera se hacía en el estadio, que tenía al parecer unos 1900 metros, era la ida y vuelta, las aporías famosas de Zenón sobre el corredor del estadio, ¿no? Entonces ahí se ve también la crítica de los filósofos a los deportes, ¿verdad? Allí, si el corredor no puede correr, el corredor no puede correr, estáis hablando de apariencias, ¿verdad? Lo que decía Zenón de Lea. Estaba criticando a los deportistas, en una palabra, y como fue general la crítica de los filósofos a los deportistas. Entonces, los Juegos Olímpicos que empiezan hacia el año 766, en la 18 Olimpiada, que más o menos corresponde, creo, hice yo los cálculos, pues al año 7000 a.C., así, ¿verdad? La idea de al año 760 a.C., quiero decir. Entonces, esta organización de los deportes supone ya una normativa totalmente nueva, una institución de los Juegos, que tiene que ver, sin duda, con los pueblos griegos. Bueno, y aquí es obligado, porque claro, decir que los Juegos griegos, pero esto lo dice Vilamovis, lo dice Jäger, los Juegos griegos fueron juegos en torno a Zeus. Eso es dar una explicación puramente émic, ¿verdad?, de lo que creían los griegos o decían que creían, pero eso no es una explicación, lo que hay que explicar es por qué estaba allí Zeus y demás, ¿verdad? Es decir, esa es la confusión completa de entrar la filología ahora ahí, la filología confundiéndolo con una explicación real de los juegos. No es que los juegos eran por razón de que había Zeus y había que emular, ¿verdad? Y Hércules sobre todo, porque estaba Hércules, claro, que había luchado contra el león de Nemea. Bueno, pero ¿esto qué es? ¿Estás explicando los Juegos Olímpicos griegos por el león de Nemea?
eso ya es demasiado. Y sin embargo, esto es lo común. Los Juegos Olímpicos se ventilan así, por razones semí, y los antropólogos se pasan de un plano a otro sin darse cuenta. Entonces, yo tengo una explicación, bueno, en 2 palabras, alternativa de cuál es la razón de los Juegos Olímpicos en Grecia. La distribución de los griegos, precisamente después de la vuelta de los Heráclidas, en una sociedad que habla griego, aquello que Platón le pregunta ante todo en el Menón, cuando dice que si le puede explicar la relación del cuadrado, del lado del cuadrado con la diagonal, le dice Sócrates que sí, que se lo puede explicar, pero pregunta, ¿pero habla griego? Si no habla griego no se lo puede explicar, ¿no? Es decir, que el hablar griego era fundamental para la unidad del helenismo, pero es un panhelenismo que está en una región, como es bien sabido, llena de montes, de montañas, dispersa, de sociedades muy pequeñas, de ciudades muy pequeñas, más o menos grandes, pero las grandes pues, podrían ser Mileto o Atenas o Esparta, grandes relativamente, claro, pero entonces estas ciudades son sociedades, ahí está la cuestión, a mi juicio hay que verlas para llegar a esto que quiero llegar, hay que verlas como sociedades de familias. Es decir, no es el individualismo griego, no es que los griegos eran muy individualistas, ni hablar. Los griegos no es individualismo, por ejemplo, tal como lo conocemos hoy, después sobre todo, como caso límite, del libro de Max Stirner, sobre el único. Ese sí que es individualismo, porque el único es el único, es el yo único, porque lo demás, y el único no es el ego, porque es que este ego no tiene nada que ver con los otros egos, somos totalmente distintos. Aquí sí que viene la teoría del creacionismo. Dios crea a los individuos, pero los crea ex nihilo, al crear el alma espiritual y las especies. Entonces quiere decir que entre las almas de los diferentes individuos no tiene nada que ver, porque los ha creado ex nihilo, no hay una materia común. Es decir, que propiamente la teoría del creacionismo del alma de los cristianos, en la época de Teodosio, a partir de San Agustín, etc., pues San Agustín todavía fue traducianista, como sabemos, luego porque era maniqueo, luego dejó del traducianismo, es decir, que el alma viene de los padres, del rey, esto lo cortó de raíz la Iglesia, y entonces el alma es creada por Dios, nominati. Esto quiere decir que el alma del individuo A y el alma de B no tienen nada que ver entre sí, no tienen nada que ver. Es decir, hay un abismo tanto, aquí sí que está Ockham, cuando decía Ockham que entre un individuo y otro de la misma especie hay la misma distancia que entre un individuo y una mula, ¿verdad? Que yo recuerdo en una conferencia que di en Madrid hace muchos años, a un grupo de feministas se ofendieron muchísimo por esto. Bueno, me llamaron una bronca monumental, ¿verdad? Por haber citado esta frase como diciendo que las mujeres son una mula. Yo no, era un público tan absolutamente iletrado que era demasiado. Bueno, entonces, era además en una iglesia de Ruiz Mateos, de un hermano de Ruiz Mateos que era también escritor. Bueno, eso es para hablar aparte del asunto aquí. Bueno, pues aquella cuestión es que la idea de los juegos, claro, supone una institucionalización de actividades previas que empiezan a llamarse juegos con explicaciones religiosas, pero que la explicación tiene que estar por otra parte, y por eso estamos ensayando la explicación consistente en la estructura social de una sociedad de familias, en donde la individualidad queda eliminada en el sentido de Stirner, porque hay una gran individualidad, pero polémica dentro de los miembros de cada familia. Es decir, polémica en el sentido de que cada uno quiere reivindicar su nombre frente a los de la familia, partiendo de una estructura común, que es el origen pues, del diálogo socrático. Es decir, lo que hay que reivindicar ahí es sencillamente por medio del diálogo, por medio de la discusión, puesto que se trata de que se comparte ya la necesidad de seguir manteniendo el statu quo, y entonces no se discuten muchos problemas, se cierra el campo y se discute a ver si razonando estamos en la misma situación que otra, que es un poco lo que llamamos después democracia.
La democracia supone una serie de convenios previos, si no, no cabe absolutamente discutir. ¿Sí? Que es la vía que siguió Rousseau y los rousseauianos. Emilio está fuera, entonces no se puede hacer nada, porque hace falta una serie de tradiciones y de acuerdos implícitos sobre las cuales se discute y se puede discutir, si no, no cabe discutir. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Que la base de los Juegos Olímpicos estaría en el esclavismo. La institución de la esclavitud sería lo que justifica los Juegos Olímpicos. A saber, esta sociedad de familias que hablan griego, que se imitan unas a las otras, que compiten continuamente, que tienen esclavos, todas ellas, esclavos, que todavía no es el esclavo romano, ¿verdad? Es un esclavo que forma parte de la familia, que es el profesor, la paideia, ¿verdad? El paidos, el esclavo, y la paideia tiene la misma fórmula que la educación. Y entonces estos esclavos, pues es como si tuvieran la evidencia de que constituían un enemigo potencial continuo. Decía que hacía falta que los hombres libres de todas, los hombres propietarios de todas las ciudades se reunieran de vez en cuando en torno a Zeus, a la que queda, para decir, cuidado, aquí estamos nosotros y además estamos obedeciendo a Hércules, es decir, que tenemos más fuerza que los esclavos, ¿verdad? Que nosotros podemos correr, que podemos tirar el disco, que podemos tirar la jabalina, que podemos luchar. Es decir, que somos gente que tiene más poder que vosotros los esclavos, ¿verdad? Digo, en relación con estas mitologías de Espartaco y demás. No, es que resulta que Espartaco fue liquidado y Espartaco no es el héroe, como se dijo cuando la película famosa de Espartaco, que hubo una conmoción en la España de aquella época, ¿no? Espartaco es el pueblo que se rebela, ¿no? Si Espartaco no quería rebelarse contra el sistema, quería escaparse de Roma sencillamente, y allí lo machacaron. Y lo machacaron porque era imprudente, porque no sabía lo que estaba haciendo, sencillamente. Es que usted justifica entonces lo que hizo Pompeyo de crucificarlo. Yo no justifico nada, yo digo que Espartaco no sabía lo que hacía, que quería escaparse y creía que podía escapar de Roma y no podía, porque estaban ahí las legiones de Pompeya y demás. Entonces, la idea de los Juegos Olímpicos tendría una función objetiva, más o menos inteligible, que era demostrar a los esclavos de todo el helenismo que allí los que mandaban eran los griegos, ¿verdad? Porque son los que eran campeones de los Juegos Olímpicos y por eso que eran los sucesores de Hércules. Y entonces, pues toda la mitología de los Juegos Olímpicos está subordinada a esta función que se veía de un modo muy, muy claro. Bien. Entonces, que es pues entonces no se hablaba de racismo, pues sí, era racismo completo, en el fondo eran los dorios, ¿verdad? Y los espartanos, que son los que solían ser campeones de los Juegos. La primera Olimpiada la gana un espartano, un lacedemonio, etc. Bien. Bueno, entonces, ¿cómo podemos ir definiendo este asunto? Pues que la esencia de la que hablamos, la esencia tiene mucho que ver con la esencia de los juegos y por tanto de los deportes, tiene que ver con la institucionalización de los presapiens, sencillamente. Es decir, supuesto que haya presapiens, es decir, que haya ya, como lo demuestran los paleontólogos, demuestran que hay, y arqueólogos juntamente, que hay Homo erectus, pitecántropo, hombre antecesor, ¿no? Según dicen Arzuaga y demás, que hay diversas fases del género presapiens. ¿Cuándo empieza el Homo sapiens? Pues como criterio objetivo, aunque luego hay que pulimentar lo que hay en concreto, primero que una cosa es hablar, me parece que ahí está el director de los... ¿Qué tal? Buenos días. Que llega el director de los cursos. Bueno, vamos a terminar ya a la 1:30, sí. Pues entonces, que cuando se organizan, se sistematizan estas realidades, es cuando hay una reflexión que consiste principalmente en una cuantificación. Es decir, cuando ya las actividades que dieron lugar a los Juegos Olímpicos, las actividades de la carrera, de la caza, del discóbolo, etcétera, del juego,
tres actividades y ya no se consideran dirigidas a los objetos reales del mundo en torno, a los referenciales, sino a otros jugadores, a otros reales. Es decir, vamos a poner un ejemplo todavía más sencillo, cuando el que tira la jabalina no va a tirar la jabalina allí, pues como se hacían en competiciones que todavía hemos visto todos, pues deportes o juegos derivados de profesiones, pues de marineros que hacían pues eso, competiciones náuticas, o de albañiles que hacía antes una pared, cosas de ese tipo, ¿no? Sino claro que ya es una cuantificación, porque es hacerla antes que otro. Aquí cuando el que tira jabalina se compara con otro que tira jabalina. Entonces se demarca ya un espacio abstracto, que es el estadio, por ejemplo, y entonces se mide la dirección de la jabalina, el espacio alcanzado, la fuerza comunicada, etc. Y entonces aquí empiezan el concepto de campeón y el concepto de atleta, de ganador de los juegos, concepto que es totalmente superficial, porque las comparaciones son externas, las cuantificaciones no es que penetren en la esencia de la cosa, son un método sencillamente para discriminar, para clasificar, para demostrar que los campeones son más fuertes que los otros, pero no agotan en absoluto los juegos. El que tira el discóbolo, pues que tira muy lejos el disco o el martillo, ¿verdad? El que tira el martillo no agota por decir que lo tira tantos metros menos, o tantos estadios menos que el otro, o tantos codos o lo que fuera, sino que está definiendo un criterio externo. Es un poco como cuando ponemos las notas, nuestro gremio de profesores en clase, tiene un 5, un 4, un 6, eso son clasificaciones cuantificadas procedentes de clasificaciones previas, que es bueno, malo, regular, ¿verdad? Y entonces al bueno le llamamos 10, al malo 0 y al regular 5, lo que sea. Pero son nombres totalmente artificiosos, puestos a clasificaciones previas que por sí mismos carecen de sentido completamente. Y sin embargo, sobre estas cuantificaciones montamos realmente la institución de los Juegos Olímpicos, en donde lo que resulta es que los ganadores son griegos, sencillamente, frente a los esclavos que están allí. Y entonces, aquí la clave del asunto está en esta reflexión, porque lo que está reflexionando al confrontar un tirador de jabalina, un doríforo con otro, ¿verdad? Lo que está reflexionando es sobre su propio cuerpo, sobre la propia energía que ha lanzado la jabalina. Es decir, ya no está haciendo una reflexión de su propio organismo en cuanto al lanzador de jabalina. Y entonces está de algún modo limitando la ibris, la famosa ibris que según, bueno, hasta Fukuyama sacó la ibris irreducible, ¿verdad? En el fin de la historia. La ibris es la desmesura, el no conocerse a sí mismo. El oráculo de Delfos, cuando dice Nostete Ipsum, no quería, eso es una tesis muy defendida ya por muchos filólogos. Cuando el oráculo de Delfos dice conoce a ti mismo, no quiere decir entra a ti mismo y conoce la profundidad, cogito ergo sum, vamos. Conoce a ti mismo quiere decir, según esta interpretación, mide tus fuerzas. Es decir, no te entregues a cosas que van a ser peor para ti. Es decir, no quieras ser como Hércules. Es decir, no quieras emprender. La ibris de Hércules pudo ser Hércules, que era un semidios, pero tú no eres un semidios. Tú mides tus fuerzas, ¿qué puedes hacer tú con tus fuerzas mucho más modestas, verdad? Guíate por tus fuerzas y entonces así podrás ser campeón de los Juegos Olímpicos en jabalina, en disco, etcétera, en juego, lo que fuera. Y entonces esta limitación de la ibris, esta es una reflexión sobre mi propia fuerza y reflexión sobre las fuerzas de mi cuerpo. Ahora bien, esta reflexión es un autologismo, esa es la cuestión. Está reflejando un autologismo, pero no un autologismo noseológico, diríamos, en el sentido del cogito otra vez, ¿verdad? Porque es que el cogito yo creo que ha entorpecido totalmente la visión de la historia del pensamiento durante generaciones y siglos, ¿verdad? La idea de los cartesianos, el cogito ergo sum, como primer principio. A mi juicio es tal error de tal magnitud que cuesta mucho desarraigarlo.
a pesar de que está tan arraigado entre todo, bueno, incluso la palabra cartesiano, que pasa por ser actualmente y se sigue utilizando el adjetivo cartesiano como la fórmula del racionalismo más grande, es muy cartesiano, cuando el cartesianismo es la cosa más irracional, a mi juicio, que se pueda ver por todos los lados, ¿verdad? Bien, entonces, el cogito, claro. La idea de la reflexión está reflexionando sobre tus propias fuerzas. Tú, con todos tus deseos de emular y ser el primero, resulta que otro te ha ganado por medio de un criterio todo lo convencional que quieras, pero te ha ganado en el lanzamiento de jabalina y te ha ganado en esto. Entonces, esto supone un principio de racionalización cuantitativa, de medición, de situación de cada uno en una escala, ¿verdad? En una escala jerárquica, en donde cada uno queda limitado a su bien. Y entonces, ¿cómo se ha producido esto? Yo digo que estamos hablando de sujetos operatorios, ¿verdad? De cuerpos operatorios, no de cuerpos empíricos, de cuerpos que operan, que tiran jabalinas, que tiran discos, etcétera, que luchan. Es decir, ¿cómo se produce este autologismo? Pues se produce exclusivamente al mismo tiempo que los dialogismos, esa es la cuestión. Es decir, este autologismo no puede darse inmediatamente en un individuo, sino en confrontación con otro que tiene la jabalina. Es decir, en la confrontación, la reflexión está siendo la del otro, es una reflexión objetiva. Yo tiro la jabalina y el otro tiro, pero este me ha ganado. ¿Qué ha hecho para ganarme, verdad? Entonces viene el entrenamiento durante el año entero, los ritos a Apolo y demás, y entonces a ver qué pasa, por qué me gana a mí y por qué me sigue ganando, cuál es la técnica que tiene, lo que fuera. Puesto que se trata de ver quién la tira más lejos y mejor, y quién da en el blanco, en la diana. Bien, entonces, esta reflexión no es autologista, viene exclusivamente de la confrontación con otros dialogismos, y entonces, que son las figuras que distinguimos nosotros en el eje pragmático. Es una cuestión puramente pragmática. Es de los juegos, en el eje pragmático donde está el sujeto operatorio, que es el que mueve todo, ¿verdad? Las operaciones constan de una primera figura, que son los autologismos, los dialogismos y las normas. Claro, sin normas no hay operaciones. Es imposible, ni siquiera operaciones matemáticas, tiene que haber normas, tiene que tener una finalidad. Muchas veces hemos puesto el ejemplo de resolver una ecuación que directamente conduce a una indeterminada, 0 partido por 0, entonces hay que darle la vuelta, añadirle, cambiar la variable por otra variable, ¿verdad? Que luego se reduce a 0, y entonces conseguimos dar la vuelta, pero todos esos aparatos que los puede hacer en principio un ordenador están hechos calculando desde el principio cuál va a ser el objetivo del problema. Es decir, si no hay un planteamiento, un pronóstico, una prótesis, lo que se va a hacer no cabe calcular. Por eso el ordenador no puede calcular, puede hacer otras cosas diferentes. Bien, no puede pensar, para decirlo en términos vulgares. No, es imposible, porque los autologismos suponen identidades de otro tipo. Bien, entonces la idea central que yo creo que está aquí funcionando en este proceso de transformación de dialogismos en teologismos, la idea central tiene que ver mucho con esa doble distinción que ocupó durante más de un siglo el debate entre introspeccionistas y extrospeccionistas, ¿verdad? Ese debate que viene a ser EMI y ETIC. Es decir, el debate entre la psicología, pues eso, la psicología tradicional, desde Johannes Miller, la sensación, desde Tetens, ¿verdad? La psicología que todavía utiliza Kant, que es el cogito en el fondo. Yo siento algo, experimento, siento, y yo he sentido algo, eso fundamental, yo he tenido un sentimiento. Esto sigue todavía siendo uno de los argumentos fundamentales políticos. Es que el catalanismo es un sentimiento, es que yo siento que soy catalán, pues como si quieres sentirte registrado a la propiedad, decía yo antes, ¿verdad? Pero no lo eres. No es que yo siento, es que el sentimiento es aquello de Kempis, vale más sentir la compunción que saber definirla. Valdrá más, pero el sentimiento no es nada de esto, no tiene que ver con el autologismo, es una cosa fisiológica, muy importante, pero bien. Bueno, total, la idea será la siguiente. Entre la tradición de la psicología
mentalista, pues subjetivista, introspeccionista, que tiene como figuras principales, pues sobre todo Bohm en la época bella moderna, después de fundar el laboratorio de Leipzig, Bohm y todos los que salen de Bohm, que son abundantísimos, ¿verdad? Pues entre ellos nada menos que el de, que ya he dicho, el Lipps, el de la empatía, y por supuesto William James, etcétera. Muy bien. Y Husserl está en esta línea, la fenomenología de Husserl está en esta línea completamente. Husserl prácticamente es Bohm, prácticamente lo que está diciendo que era la psicología, entonces, bien. Y entonces la fenomenología de Husserl es un positivismo que se atiene a lo dado en la conciencia pura. No puede haber mayor idealismo, por mucho que se disimule después. Y luego la otra psicología, que como sabemos empieza ya muy tardíamente, empieza como psicología sin alma, se decía, sobre todo por una parte lo de Bechterev en Rusia entonces, después lo de Watson, y después pues todo el conductismo de las escuelas conductistas, que se basaban sobre todo pues en una percepción de hechos, de morfologías, de observables en el mundo, el habla, es decir, otra perspectiva distinta. Y la clave, lo que voy a decir, está en la comparación de estas dos perspectivas que se llamaban, con la perspectiva Emig y Ethic, ¿verdad? Porque la primera es claramente Emig y la segunda es claramente Ethic. Yo estoy observando lo que hacen los otros. Y la relación entre estas dos perspectivas es la relación, heurísticamente, ¿verdad?, que hay entre lo cóncavo y lo convexo, la cuestión, en la percepción ordinaria de las cosas. En lo cóncavo estoy dentro de mi cueva, estoy mirando de mí las cosas, estoy reflexionando, pero mi cueva, mi interior, mi cueva, mi esfera, es distinta de la misma esfera cuando la miro desde fuera, que es convexa, la miro desde fuera. Yo estoy hablando o estoy tirando la jabalina y veo otro que habla o tira la jabalina, desde el punto de vista convexo. Y entonces la cuestión es cómo se relaciona lo interior con lo exterior. Claro, y la relación que se suele dar es que son imposibles, que hay incomunicabilidad de género completa, que lo que se dice en unos casos es totalmente distinto en otros. Yo lo que sugiero es que esa incomunicabilidad de género está rota por el concepto de superficies uniláteras, lo de los topólogos, ¿no? La superficie de Möbius, y sobre todo, y como saben, una cinta dándole un rollo, pues entonces trazando una mosca que vaya de un sitio a otro puede cruzar al otro lado de la superficie porque es la misma. O bien la versión de la misma idea de superficie unilateral en las llamadas cofias o botellas de Klein, es decir, botellas de Klein, es decir, la botella de Klein, que es esa superficie, pero sobre todo porque esta referencia heurística, en donde resultaría que hay una continuidad entre la concavidad y la convexidad, ¿verdad?, porque la concavidad es la perspectiva de un lado de la superficie y la concavidad es la misma, que hay continuidad, que no hay incomunicabilidad de géneros, que esta idea de la concavidad y la convexividad y de las botellas de Klein está advertida por los antropólogos, por algunos, sobre todo Lévi-Strauss, y sobre todo en el libro ¿cómo le llaman? La alfareda prodigiosa, algo así. Es un libro de Lévi-Strauss donde intenta, uno de los libros más, a mi juicio, más interesantes de Lévi-Strauss, y de los últimos también, donde intenta pues explicar las semejanzas de mitos verdaderamente increíbles, concretamente de los jíbaros y de los achuar en las faldas andinas de los Andes, por una parte, y por otra parte de los indios, de los indígenas de los Andes, ¿verdad?, de Perú o lo que fuera. Y entonces ahí está el Popol Vuh, entre otras cosas. Y entonces cuenta unos mitos que no se explica cómo tienen relación entre ellos, ¿verdad?, pero que tienen en común, según él,
la botella de Klein. Y la cita despuésmente. Lo que pasa es que Levi-Strauss, que supongo que le explicaría lo que era la botella de Klein, entonces entendió por botella de Klein, la entendió de un modo distinto, la entendió, más bien se parece a pues, a estos experimentos que me he citado antes de los paleontólogos actuales sobre falos y vulvas y demás, ¿verdad? De penetraciones de uno en otro, ¿verdad? Porque son experimentos en donde el héroe empieza por una primera fase que es pasar a través de un tubo o de una caña. Un tubo o una caña que suele ser el tracto boca-ano, ¿verdad? De donde viene la idea del origen de la escultura en la arcilla, que es precisamente la defecación. Y claro, los mitos de defecación, el origen de la escultura son abundantísimos. Y por tanto, porque el hombre sería escultor precisamente a través del ano, precisamente. O a través después de la penetración, en el caso de la reproducción. Es decir, que entonces, aquí Levi-Strauss, sin embargo, no capta únicamente esta idea de penetración, pero no capta la idea de las superficies, ¿verdad? La idea de las superficies continuas. Y entonces lo que quiero decir es que la idea de deporte, ya institucionalizada, consistiría en gran medida en esa suerte de reflexivización, puramente abstracta, cuantificada, pero con una cuantificación que no expresa la esencia de la realidad, sino de la cantidad convencional para efectos prácticos también, para efectos de clasificar jerárquicamente a los atletas, y demostrar que esos atletas son superiores a los otros. Y claro, y esta clasificación, y esta continuación implica necesariamente el espectador. Es decir, las Olimpiadas están en un estadio donde hay gradas, graderías y hay espectadores. Y los espectadores son los teóricos, precisamente, y la palabra teoría significa esto. Es más, el origen de la filosofía, según la tradición de Heráclides Póntico, está ahí. Cuando le pregunta el rey Fleunte, es una tradición inventada al parecer por los platónicos, pero atribuida a Pitágoras para darle autoridad. Pero es mucho más tardía, es de Heráclides Póntico. Cuando le pregunta el rey Fleunte a Pitágoras, ¿y tú a qué te dedicas? Le responde, yo me dedico a la filosofía. ¿Y eso qué es? Pues es lo siguiente, si tú vas a unos juegos, ¿verdad? El deporte, tú vas a unos juegos, verás a unas gentes que van allí a luchar, ¿verdad? Verás otras que van a hacer negocio y verás a otras que están simplemente a ver. Pues yo soy los que están para ver, yo soy el teórico. Teoría es esto, es ver simplemente. Mientras que los otros van el bios teoréticos, el bios apológicos y el bios politicón, claro, las tres vidas famosas de Aristóteles y Platón. Y entonces, en esta interpretación, claro, el deporte todavía no se configura como tal. El deporte es una institución que tiene fundamentos pre-sapiens, clarísimamente, y los tiene que ir realimentando, pero que se transforma precisamente en virtud de una reflexión que tiene lugar entre hombres y hombres, que tiene lugar en un espacio donde hay operaciones manuales y donde hay otra cosa distinta que ya no es deducible de la paleontología. Por eso hablar de Homo sapiens en estas cosas no tiene ningún sentido. Y el Homo habilis, el Homo habilis da el salto de sapiens a sapiens, no precisamente porque haya alcanzado un mayor desarrollo muscular, que es la trampa del cerebralismo y del geneticismo. Cuando se dice, no, es que aquí la clave está en la genética, porque es que llega a un grado de desarrollo genético en el genoma en donde se produce el deporte. Bueno, eso son tonterías completamente, porque o bien cuando se dice el desarrollo cerebral, y además se compara, que esto es muy curioso, esto lo he visto en varios físicos de estos ultracientíficos, dice, porque el cerebro humano son 100.000 millones de neuronas, entre paréntesis dicen, otras tantas que las estrellas de la galaxia que vemos, que tendrá que ver esto con la velocidad. ¿Y por qué dice eso, verdad? Está simplemente el pobre hombre, ¿verdad?, aunque se llame Hawkins, está diciendo, resulta que está meditando
¿verdad? Filosofando como haría aquellos de la colmena de Cela, ¿no? Cuando aparece meditando un profesor de filosofía de Bilbao que dice tac, 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 o Vladimir y Apolonio, ¿verdad? Dice, mira qué curioso, tac, 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 y esto es la muerte, esto es la muerte, el carpintero ese mejor, el zapatero de Oviedo, de Pedro Ayala, que tenía como título Zapatería Bilateral, porque hacía zapatos de derecha a izquierda, ¿verdad? Y se llamaba Zapatería Bilateral. Pues entonces este individuo pues dice, claro, hay 100.000 millones de neuronas y 100.000 millones de estrellas. Algo tendrá que ver esa aproximación cuantitativa, ¿verdad? Bueno, esto demuestra el nivel de esta gente, ¿no? Bien, entonces la idea es esta, sería esta, que hay una ruptura completa, una incomunicabilidad de géneros entre el genoma y el cerebro. Claro, porque lo hizo ya Jacobson, como es bien sabido, decir que la estructura gramatical es la estructura del genoma, claro, es un puro dialogismo y un puro dialelo, porque si tú puedes hablar de la estructura gramatical del genoma es porque posees la estructura gramatical antes, si no de ninguna manera. Es decir, eso es un dialelo completamente. Es decir, supone, y entonces intentas interpretar la estructura del ADN, que es lo que hacían, lo que estuvimos discutiendo el año pasado en aquellos encuentros de Oviedo, ¿no? Entonces la idea no es esta, y el cerebro mismo, es decir, ¿qué tiene que ver el área de Broca y el área de Wernicke con el lenguaje, ¿verdad? O con los genes del lenguaje que dan tanto ruido estos años y que todavía están en funciones, con el PX2, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver eso con el lenguaje? Es decir, cuando se encuentra en aquel famoso matrimonio inglés, aquella familia inglesa de niños que tenían dificultades lingüísticas, que se transmitían por herencia mendeliana, lo cual quiere decir que había alelos discretos, como en el caso de Mendel, y que por tanto pues no obedecían a principios distintos que los de la herencia. Entonces resulta que descubrieron allí indicios de ese gen, ¿verdad? Que es una molécula, simplemente, una molécula que forma proteínas determinadas. ¿Qué tienen que ver esas proteínas formadas con el lenguaje? No tiene nada que ver. Ahí hay una incomunicabilidad de géneros total. Y entonces es pura fantasía, y a mi juicio es pura impostura el tratar, impostura muchas veces inconsciente. El profesor que trajimos a Oviedo, que es uno de los más eminentes lingüistas de la actualidad, ¿no se acuerda? El señor López García. Eso, pues este señor que había escrito un libro, por eso lo invitamos. A mí hace años me envió un libro suyo que había escrito, porque él es químico al mismo tiempo, explicando el origen del lenguaje, el lenguaje humano enteramente, literalmente, a partir del ADN. Y entonces, claro, dominaba muy bien todas las cosas del ADN y de la genética, y entonces, luego, cuando llegó aquí, cuando estuvimos cenando con él o comiendo, se apresuró a decir, bueno, coste que este libro de hace 8 años, que a mí se me había olvidado, la verdad. Coste que este libro de hace 8 años yo he cambiado mucho ya, hombre, tanto había cambiado todo, ¿verdad? Muy bien, pues estupendo. Y entonces, porque claro, esto fue Jacobson el que dijo esto, y que la clave de la gramática estaba cuando lo de Chomsky, entonces la clave estaba en el genoma, y luego del cerebro. No tenía nada que ver. Es decir, las relaciones, y esa es una de las bases del materialismo, la incomunicabilidad de géneros. Es decir, que el universo no es continuo. Es decir, que hay cortes, que es la pluralidad, y esa es la idea del pluralismo. No es que haya muchas cosas, el materialismo es pluralista, no es el monista, no, pero el pluralismo no es solamente un pluralismo continuista, como pueda ser el de los atomistas. El pluralismo supone discontinuidades, cortes, y entonces ese es el materialismo. Claro, porque estos cortes son los que determinan los verdaderos problemas filosóficos que tiene la humanidad planteadas, cortes de todo tipo. Bien, bueno, pues más o menos esta es la idea. Luego, terminaré, claro, porque ya es la hora, terminaré remitiéndome ahora a la conferencia que tengo que dar de clausura, en donde en lugar de analizar las ideas del deporte, las ideas que se relacionan con él, en relación con ideas del materialismo filosófico,
tratar de relacionarla con otras ideas de otros sistemas totalmente distintos, concretamente con la idea de naturaleza, con la idea de educación, con la idea de no sé qué, ¿verdad? Con otras ideas distintas que se utilizan mucho para un poco verla desde otra perspectiva, para demostrar que no estamos encerrados en nuestras burbujas, en nuestra esfera, ¿verdad? Sino que estamos confrontando la relación de las ideas que tienen que ver con el deporte con otros sistemas filosóficos diferentes, y en la confrontación, por ahí, que cada uno escoja lo que le parezca. Muy bien, pues nada, le damos por terminado ya. Muy bien, muchas gracias. Y esa evolución humana hay que captarla a un nivel pragmático, es decir, operatorio, no a un nivel paleontológico o a un nivel que supone el zoom político, en una palabra. Es decir, para que haya Juegos Olímpicos en Grecia, y lo digamos después los de Coubertin, hace falta organización política de varias naciones, ¿verdad?, o varios pueblos que puedan mantener aquella concentración. Es decir, si no hay un desarrollo que ya no tiene que ver con la genética, sino que tiene que ver con el desarrollo histórico, lo que llamamos cultural, ¿verdad?, pues entonces no hay posibilidad de deporte, ni de reflexión. La reflexión presupone previamente la organización de una vida política a un nivel determinado, de un idioma, del hablar. Si no hay normas, no se puede hablar, no se pueden establecer normas, para que puedan recibir la visita de los animadores que van invitando ahí pueblo por pueblo, van invitando, como ahora van también, para el día de fecha de apertura de los deportes, que aquello se va acompañando de presentación de teatro, de juegos, de poemas. Ahí está Píndaro y todo esto, ¿verdad? Es decir, que allí los juegos se van ampliando inmediatamente a otras actividades que no tienen nada que ver con el genoma ni con el cerebro. Son actividades operatorias de otras fases que se van confluyendo en ese estroma que llamamos hoy deporte, y que no sabemos lo que es, claro, porque es muy difícil saberlo, porque realmente el problema sigue existiendo. Es decir, ¿cómo explicar, por ejemplo, los mundiales de fútbol de ahora? Los 3.000 millones o 4.000 millones que siguen aquello, que prácticamente es toda la humanidad, ¿no? Es decir, ¿cómo explicar esto? Es decir, la explicación inmediata para muchos es despectiva completamente, es una partida, la humanidad es imbécil, está completamente idiotizada, pero claro, eso no es una explicación, eso es una calificación. Lo estará, pero por otras razones. Y las razones para analizarlo no son tan fáciles. Será político, sí, pero la política queda muy lejos ya, porque sí, es el Brasil, es Alemania, claro, los papas, sí, ahí está funcionando todo aquello, pero a otros niveles, ¿no? La cosa es mucho más compleja de lo que parece. Bueno, pues nada, vamos por allá, ¿no? Una bendición muy breve respecto a la pregunta que hacía Juan Miguel. Claro, como aquí no estamos tratando tampoco de buscar definiciones que sean exclusivamente porfirianas o que atiendan al acotamiento del concepto de deporte por género próximo y diferencia específica, entonces no tiene ningún sentido decir si el deporte amateur que no va dirigido a un espectador no es deporte o no. Lo es, pero no porque tenga un carácter común, sino porque proviene del mismo tronco. Muy bien, eso es. Y entonces, y en ese curso es posible, como ha dicho el profesor Bueno en su lección, está perfectamente contemplada la posibilidad de que el propio curso demuela el núcleo. Claro, entonces, sí. Muy bien. ahí está la cuestión. Perfectamente, sí, eso es. Sí, es un concepto analógico que se va transformando, claro, y que pierde su conexión con... Claro. Muy bien. Muchas gracias. Sí.